Doy los buenos días a todo el mundo. Comenzamos en este momento la segunda jornada o el segundo webinar de las jornadas de educación para el desenvolvimiento de la ciudadanía, para la educación en desarrollo y ciudadanía global. Hoy el tema es educación afectivo-emocional. ¿Estamos preparados, preparadas? Mm, Para quien ayer no haya estado en el encuentro, yo soy José Luis Barreiro, coordinador de Entre Culturas en Galicia y miembro Coalición Gallega de la Campaña Mundial por la Educación. Os voy a acompañar en esta jornada que se va a prolongar en principio hora y media, a la 1:30. Hoy es 20 de noviembre, Día de los Derechos de la Infancia. Creo que un buen momento para recordar que todos los niños y niñas del mundo lamentablemente no tienen garantizados esos derechos y que la crisis del COVID-19 ha resultado ser también una crisis de los derechos, ¿no?, de los más pequeños. Y la mayoría de ellos estudiantes y participantes de los sistemas educativos en sus países con distintos niveles, ¿no?, de eficiencia y de eficacia. También hoy conmemoramos los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en el año 59 y de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en el año 1989. La Convención, que es la más universal de los tratados internacionales, establece una serie de derechos para los niños y para las niñas relativos a la vida, a la salud, a la educación, al derecho a jugar, a la vida familiar, a la protección frente a la violencia, a la discriminación y también a que se escuche sus opiniones. Ayer precisamente escuchábamos que algunos de esos derechos se vulneran insistentemente, en especial en las niñas, y nos lo decían de Guatemala el compañero de Educo que participó en la primera sesión. Todos los miembros de nuestra sociedad, los padres y madres, el personal docente, el personal sanitario, las organizaciones sociales, los dirigentes políticos y religiosos, la sociedad civil y los medios de comunicación desempeñamos un papel clave en el bienestar de la infancia. Así, este día pues, nos ofrece una magnífica disculpa, un punto de partida para llevar a cabo acciones como la de hoy. Hablar del derecho a la educación, hablar de cómo está afectando esta pandemia a todos, a los más pequeños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los universitarios, construir y dialogar y escucharnos para, bueno, hacer un mundo mejor para los niños. Voy a hacer un rápido recordatorio de lo que vivimos ayer. Ayer, primera jornada, recorrimos la situación de la educación en tiempos de pandemia y nos acercamos a realidades de las escuelas en campos de refugiados de Burundi y Tanzania. Pasamos por Guatemala para conocer la situación de la educación, que allí será híbrida cuando empiece el curso en enero. En el rural, especialmente, y en las zonas indígenas de este país centroamericano, las dificultades son máximas. Elena Rúa, de Ayuda en Acción, nos habló del impacto del COVID en la educación en España y de la brecha social que genera, de las barreras que esta situación plantea y apuntó retos a los que nos enfrentamos. Y desde la Universidad de Santiago, Lorena Casal, la profesora del Departamento de Pedagogía y Didáctica y responsable del campus virtual, nos acercó a la respuesta que está dando la universidad, las dificultades a las que se enfrenta ante esta suspensión de la actividad académica en las aulas y cómo se ha transitado de lo presencial a lo remoto desde un punto de vista de los alumnos y también de los docentes. Bien, pues hoy toca escuchar, reflexionar y conocer cómo la pandemia a nivel educativo nos ha afectado en lo afectivo y en lo emocional, cómo la hemos vivido, cómo nos ha movido interiormente, cómo se ha gestionado ese conflicto, cómo hemos trabajado el cuidado, qué enfoque hay que darle para integrar todo esto en el sistema educativo. Recuerdo que estas jornadas virtuales las organizamos con la Universidad de Compostela, de Santiago de Compostela, a través del Grupo de Investigación Terceira Xeración y las ONGs miembros de la Coalición Gallega de la Campaña Mundial por la Educación, que somos Educo, Entre Culturas, Taller de Solidaridad y Ayuda en Acción. Juntos caminamos de la mano en ese objetivo global de construir una educación para la ciudadanía global y de defender el derecho a una educación de calidad e inclusiva para todas y para todos en este. Bueno, paso a saludar a nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos otro panel interesantísimo de invitados que nos van a ayudar a reflexionar y a compartir sobre este tema. Saludo en primer lugar, está en Pamplona, en Navarra, a Laura Irurzun Urdiaín. Hola Laura, buenos días. Hola, buenos días. Laura es la responsable de la delegación de la ONG Madre Coraje de Navarra, donde lleva desde el año 2011.
Madre Coraje, para quien no la conozca, tiene la misión de cooperar en el desarrollo de las comunidades más empobrecidas en países como Perú y Mozambique. También trabaja en España a través de huertos solidarios y de voluntariado para hacer donaciones de alimentos a comedores sociales. En Navarra también hay una tienda de segunda mano con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre el consumo responsable, y participa de la campaña mundial por la educación desde el año 2014 junto a grupos de educación no formal, y desde hace un par de años coordinan la campaña en Navarra junto a la Fundación Fabre y FIS Navarra. Es técnica de desarrollo económico en un proyecto, ha sido técnica de desarrollo económico en un proyecto de ACICE en Honduras durante octubre del 2010 a octubre de 2011. Si no me fallan las fechas, debe ser justo después del huracán Mitch, cuando arrasó aquel país hace 10 años, que ahora vuelve a estar mal. Bueno, nos acercará ella a la realidad del cierre de las aulas desde el ámbito afectivo y emocional y desde la empatía como el canal más adecuado ante esta situación. También tenemos con nosotros a Mari Carmen Gutiérrez Moar, profesora contratada doctora de la USC, Departamento de Pedagogía y Didáctica, para el área de Teoría e Historia de la Educación. Pertenece al grupo de investigación GI 1451 tercera generación, y sus aportaciones al grupo giran en torno a procesos de intervención pedagógica, la educación afectivo-emocional, la educación de las personas mayores, pedagogía gerontológica y la utilización del cine como recurso formativo dentro del binomio de artes y de educación. Nos hablará, entre otras cosas, de la importancia de la educación afectiva como parte esencial del ser humano y dará algunas pistas de cómo trabajar en este entorno COVID-19 para sobrevivir a esta situación tan extraordinaria y novedosa para todos. Y también tendremos a Benigno Martínez Dado. Hola Benigno, buenos días. Buenos días, José Luis. Benigno ha estudiado magisterio y ha descubierto el mundo del ocio educativo y se ha especializado en ello, llegando a ser director de Ocio y Tiempo Libre. Fue voluntario muchos años en Cruz Roja y llegó a ser, como decía, director autonómico de Cruz Roja Juventud. Actualmente es coordinador de actividades del Centro Juvenil Don Bosco en Santiago de Compostela y secretario y docente de la Escuela de Tiempo Libre. Compartirá con nosotros la experiencia, la de los campamentos del pasado verano con niños y adolescentes en plena pandemia. Vamos a saber qué ha supuesto para ellos, para los jóvenes, incluso para los monitores, vivir esa experiencia. Recuerdo el esquema que vamos a utilizar hoy: intervención inicial corta para cada uno de los ponentes y después 10 minutos, 15 minutos para que desarrollen su exposición, y después tendremos un diálogo en el que todos y todas podéis participar. De hecho, durante el diálogo, cualquier pregunta o intervención que queráis hacer, si es oportuna en ese momento, la podremos escuchar. Los micros están silenciados, el chat está activo para interactuar y se pueden hacer preguntas. Bueno, pues ya me dirijo directamente a los tres invitados. Me gustaría arrancar con esta pregunta que nos dé un primer enfoque que después podamos avanzar y desarrollar. La educación afectivo-emocional, ¿estamos preparados o estábamos preparados? Seguimos estando preparados porque seguimos en medio para vivir esta situación de aislamiento provocado por la pandemia. No sé, podemos empezar por Benigno mismamente, si quieres. Vale, muy bien. Voy a ser muy breve. Yo creo que estamos mejor que de lo que estábamos, pero estamos peor de lo que estaremos. Y ahí lo dejo. Luego desgloso. Breve y conciso. Muy bien. Ahora, Laura, por ejemplo. Yo creo que no estamos preparados porque un Estado que no apuesta por trabajar desde lo emocional en el sistema educativo, no podemos pretender que ahora la sociedad estemos preparados tras lo que nos ha pasado. Cuando yo creo que es una opción muy personal de cada profe trabajar desde las emociones y, como digo, no es una apuesta política. Carmen. Pues yo creo que, aunque no estemos preparados al 100%, sí estamos preparados en la medida en que los afectos y las emociones son enseñables y educables. Perfecto, muy bien, pues nos quedamos con las ganas de que nos desarrolléis más estas temáticas. Le voy a decir a todos los asistentes que en este momento estamos en 110,
que si alguno, si es alumno o si es profe y quiere compartir su testimonio de cómo ha vivido este momento, cómo lo está viviendo, puede hacerlo. Levantar la mano o mandarnos alguna pregunta que trasladaremos o incluso darle la voz. Benigno, vamos a empezar contigo. Tú este verano has dirigido, no sé si uno o más campamentos con jóvenes de 5 hasta, bueno, adolescentes y pequeños, ya con la mascarilla puesta, con las medidas higiénicas, con un nivel de relación totalmente distinto, aséptico. Nos gustaría que nos contases esa experiencia para entender cómo la han vivido en un lado y en otro, alumnos y profesores, monitores y gente del campamento. Vale, muy bien. Antes de nada, buenos días a todos y todas. Es un placer estar hoy aquí y más acompañado de dos titanes como son Laura y Mari Carmen y José Luis ahí a los mandos. Es un placer enorme estar aquí con todos vosotros y vosotras. Y voy a contar un poquito la experiencia, ¿vale? Quiero que primero, antes de nada, hagamos un trabajo de historia dentro del COVID y volvamos a ponernos en esa situación de cuando empezamos, nos confinaron de repente en una semana, nos mandaron para casa, ¿vale? Entonces todos y todas nos vimos en casa y la sensación que fue sobre todo de incertidumbre y de miedo, ¿vale? Cuando eso pasó, nosotros teníamos que preparar el verano. Justo fue en junio y empezaba la campaña del verano. Entonces empezamos a trabajar y pensar qué podíamos hacer, qué íbamos a hacer. Teníamos una campaña de verano con niños de 4 a 17 años, ¿vale? Y llevaban 2 meses en casa. Entonces, nuestro temor era saber cómo iban a venir. Llevaban mucho tiempo encerrados con sus familias y no sabíamos en qué situación iban a estar. Todo lo primero en este planteamiento fue decidir un equipo, ¿vale? Nosotros hemos tenido 200 niños al día desde el 22 de junio al 31 de julio y empezamos a trabajar preparándonos, ¿vale? ¿Cómo preparamos? Pues con todas las medidas. Como sabéis, en junio seguía habiendo muchísima incertidumbre y no sabíamos muy bien cómo optar o qué hacer. Es decir, había un vacío enorme, nadie decía nada, simplemente había unas normas básicas de mascarillas si rompías la barrera de 2 metros y poco más. Algunos decían termómetros, no termómetros, tomar temperatura. Semana tras semana nos teníamos que ir adaptando. Al final, el objetivo más grande fue primero empezar con los monitores. El equipo de monitores también venía de estar encerrados 2 meses como todos y todas y era muy difícil, fue muy difícil empezar a trabajar con ellos. Pero lo hicimos igual que con los niños, a través del juego, ¿vale? Compramos un montón de churros de piscina que tenían la medida adecuada y a partir de ahí hicimos juegos con los monitores, los metimos en dinámicas para que se acostumbraran a estas nuevas medidas que había en ese momento, porque eran muy diferentes a las que tenemos ahora, y sobre todo preparar todo un campamento para que fueran exteriores, ¿vale? Una vez teníamos al equipo más o menos preparado, pues decidimos que íbamos a ser la primera barrera que los niños y las niñas tuvieran esta nueva realidad, por llamarlo así, ¿vale? Íbamos a ser los precursores. Teníamos que prepararlos para lo que venía después, para esta situación que tenemos actualmente. Entonces, no sabían relacionarse al principio, ningún niño sabe relacionarse con mascarilla, venían con miedo, venían con una situación de que no sabían qué iba a pasar. Y como os dije, teníamos niños de 5 a 17 años y en cada edad era diferente. Los más peques, por ejemplo, eso era un shock, estar nosotros con las mascarillas. ¿Cómo te acercas a un niño de 3 años o de 4 años con una mascarilla en los primeros días, las primeras semanas? Era muy difícil para el equipo de monitores acercarse y estar con ellos y ellas y transmitirle esa seguridad que da una sonrisa, una cara agradable. Ellos no estaban acostumbrados a eso. Pero poco a poco se fueron acostumbrando. Ellos, los más peques, como sabéis, no era obligatorio que tuvieran las mascarillas. Entonces, hasta los 6 años no era obligatorio de aquella.
y pudieron hacer, se adaptaron rápido, o sea, fue cuestión de una semana. Luego tendríamos el grupo de más medianos, de 7 a 10 años, más o menos, y ahí los niños se adaptaron súper rápido. Ellos se adaptan muchísimo más rápido que nosotros y nosotras. Ellos tienen una flexibilidad muchísimo mayor. Luego teníamos el grupo de mayores, de 10 a 13 años, y ese sí que notamos que, por ejemplo, lo que tenían era un problema de apatía. Ya venían cansados de casa. Eran unos niños que ya venían con pocas ganas de participar, que no se sentían cómodos y cómodas participando en nada, querían simplemente estar sentados y fue un poco, nos costó arrancar con ellos y que se pusieran en marcha. Al final fueron muchos días y al final conseguimos que se involucrase. Además, este grupo tenía agujetas. O sea, me pareció increíble que niños por jugar tuvieran agujetas. Y les pasaba muchísimos y a muchísimas, que los padres nos decían, es que tiene agujetas, ¿habéis hecho algo especial? No, simplemente han jugado, pero llevaban tanto tiempo encerrados y encerradas que no habían jugado y no habían experimentado el juego en tanto tiempo, que simplemente por el mero hecho de jugar, pues tenían agujetas. Y luego el grupo de mayores, pues los adolescentes a partir de 14 años, como sabéis, y supongo que esto lo habéis vivido, es que los que trabajáis con adolescentes, es que los niños y las niñas hemos profundizado en un mal endémico que ya tienen, que es la dependencia a las nuevas tecnologías y sobre todo al móvil. Su forma de relacionarse muchas veces es a través de las redes sociales y esta situación creo que lo ha agravado muchísimo más, los hemos como empujado, fortalecido esa forma de relacionarse que muchas veces es nociva, o la mayoría de las veces. Aquí nosotros en el campamento sí que intentamos desintoxicarlos un poco del tema de los teléfonos y que se aprendan a relacionar de otra forma, pero es algo que tienen tan arraigado ya e interiorizado que es es terriblemente difícil, ¿vale? Esos eran un poquito los hándicaps con los que nos hemos encontrado, ¿vale? ¿Y cómo nos habíamos organizado? Pues hicimos grupos de 10, como marcaba la ley, adaptándonos semana a semana. Los monitores, si no fuera porque tenía un equipo espléndido, la verdad es que era muy difícil afrontar este reto. 200 niños requerían un equipo de 20 personas, cada uno de su casa y con sus cosas. Y al final era muy difícil trabajar, pero teniendo un equipo eficiente, la verdad es que salió muy bien, no tuvimos ningún caso. Sí que al principio los monitores les costaba, después de estar semanas, bueno, meses encerrados, salir simplemente era euforia, ¿no? Fue la euforia de volver a salir, de volver a ir a los bares, de volver a salir por la noche. Cuando nosotros le pedíamos un compromiso que no, más allá del trabajo, que fueran responsables por la responsabilidad ya no solo ética y cívica, sino con el trabajo de que estás poniendo a un montón de niños y niñas a un posible contagio. Si tú estás contagiado, obviamente, pues ellos tenían que hacer su vida y lo hacían en la medida de lo posible. Pero al final yo era un poco el policía de ellos para estar pendiente de que no, por ejemplo, que no salieran y fumaran al salir todos juntos en corrillos, que no se formaran corrillos y que no estuvieran más juntos, intentaran no relacionarse mucho con gentes de otros grupos, ¿vale? Teníamos 4 grupos y dentro de cada grupo había subgrupos. Todo muy organizado y muy jerarquizado para que los niños no estuvieran nunca con otros. Un efecto que el negativo era la primera vez que para nosotros como monitores y monitoras teníamos que luchar porque no se relacionaran con niños de otro grupo, algo que es un shock. Siempre defendimos que se relacionaran con todos los posibles, vamos a integrar a todos los niños y las niñas, y al final solo se podían relacionar con sus 10 de su grupo, sus 9 de su grupo o sus 8 de su grupo durante todo el verano. Una situación bastante compleja. Pero por otro lado, creo que también hay que buscar el lado bueno de las cosas, es que hacían un trabajo los monitores específico sobre cada niño. Tú puedes hacer un trabajo súper personal en cada grupo. Si tienes un grupo de 10 niños y un equipo de 10 monitores, podrías hacer algo específico para ese grupo en función de las necesidades de los niños y de las niñas.
Entonces nos dio esa visión también, ¿vale? Para no ver solo el lado negativo, que sí que los tiene muchísimos, pero bueno. También otra cosa que forzaba a los monitores era que tenían que hacer todos los roles. Normalmente en un campamento cada monitor tiene su rol y en este caso tenían que hacer de todos los roles posibles. Eso exponía a los monitores a un trabajo extra. Y con respecto a los niños, salvo las actividades, todo ha sido correcto. La verdad es que no tuvimos ningún caso, el campamento fue muy bien pese a las mascarillas, fue un cambio constante, sobre todo nos encontramos con que a mitad de campamento de repente se volvió obligatoria la mascarilla siempre, ya no era mascarilla fuera si estabas a 2 metros de distancia, no la tenías que poner, entonces era reeducar otra vez a los niños, reeducar otra vez en las distancias. Pero al final los niños y los pautas, ellos se adaptan muchísimo más rápido que los adultos y era simplemente pautarlos. Ellos sabían que después de cada actividad se tenían que higienizar las manos, estábamos seguidos con esos temas y luego había que evitar todo el contacto físico de abrazos y demás, o cabeza con cabeza, pero al final tampoco evitabas, o sea, no es necesario evitar el contacto a unos extremos, como se está llevando ahora. Es decir, nosotros ahora seguimos haciendo actividades. Los niños han vuelto a los coles y nosotros tenemos un programa de apoyo escolar y que combinamos con un espacio lúdico. Y yo noto la diferencia. Antes era, solo tengo que poner la mascarilla y estar muy pendiente de las manos, pero ahora los niños vienen con miedo, tienen miedo a rozarse con otros, a que alguien los toque, escapan, tienen las manos secas de tanto gel hidroalcohólico que se echan continuamente. El cambio, la evolución ha ido a peor, ¿vale? Hemos ido a peor. No son los niños del verano. Los miedos que tenemos los adultos han recaído sobre ellos. Es decir, la actuación que yo veo ahora en los centros educativos es que no se han tenido en cuenta a los niños ni a las necesidades de los niños. Ha sido algo en función de primando la seguridad, sin tener en cuenta cómo ayudar a los niños. Ha mezclado clases de primero y segundo, o sea, de 2 cursos, cuando eso no sé, educativamente creo que no es coherente. Y ahora los niños vienen con muchísimos miedos. Si tú agarras, simplemente le agarras del brazo a un niño para mostrar cercanía, y ellos rehuyen del contacto físico a unos niveles que asombran. Tienen miedo del coronavirus, tienen miedo de contagiarse, tienen miedo de contagiar al resto. Tienen tan interiorizado que es nocivo que asusta, sinceramente asusta, y creo que si esto sigue así, los niños van a tener problemas. O sea, leía el otro día un artículo en que le llamaba genocidio emocional, ¿no? Que al final, de tanto distanciamiento que se le está inculcando, nos vamos a cargar todas las emociones que tienen los niños. Sí que es verdad que somos capaces de adaptarnos a esta nueva situación, sí, somos capaces de adaptarnos, pero por el camino dejamos ciertas cosas, y ahora hablando de emociones, creo que estamos dejando muchísimas de lado. Y a los niños les afecta, así como se adaptan antes, también se les afecta más que a nosotros, ¿no? Que ya tenemos más trabajadas el tema de las emociones. Y creo, y retomando la frase que dije, que era que estamos mejor de lo que estuvimos, estamos mejor de lo que estábamos cuando estábamos en la cuarentena, pero estamos peor de lo que estaremos, teniendo en cuenta en que en algún momento esto cambiará, y espero que volvamos al punto de inicio, y toda esta época la recordemos como que no queden taras en la sociedad o traumas en la sociedad, y podemos afrontar los nuevos retos que nos vendrán, ¿vale? Y creo que nada más por mi parte. Muy bien, a mí me queda una duda, pero si quieres la hablamos después, más adelante. Me gustaría que hablases un poco también de los monitores, de cómo lo vivieron, cómo se sintieron, si también tuvieron que reprimir sus emociones o eso de alguna forma les cambió su forma de trabajar, ¿no? Que se trasladó al colegio serían como Sí. los docentes. Siempre en los equipos de monitorado trabajamos porque haya mucha unión, ¿vale? Siempre hemos intentado, bueno, se hacen todos los equipos como es lógico,
pero más en el trabajo de los monitores. Para mí es fundamental que un monitor se sienta bien para poder desempeñar bien su trabajo, ¿vale? Es un trabajo único, como sabéis, y entonces los monitores tuvo que haber mucho trabajo previo ya de aprendizaje, ¿vale? Porque había mucho desconocimiento. Entonces, primero de sensibilización con el tema, porque también había mucha reticencia de, bueno, ¿la mascarilla para qué? Y porque estábamos viendo un momento de mitos y leyendas, ¿no? Dentro del COVID. No sabíamos muy bien qué se podía hacer, que no estábamos tan estudiados ni avanzados como estamos actualmente. Entonces, fue mucho trabajo previo, luego trabajo in situ, ¿vale? Sí que entre ellos tenían la necesidad de juntarse y era muy triste que, por ejemplo, cada grupo solo se podía reunir y en distancia, ¿vale? Con los de su grupo, entonces eran 5 o 6 personas por grupo y a los otros los veías de pasada. Algunos los conocías de otros años, otros no, pero no podían saludarse, no podían pues charlar un rato. Entonces, algunos sí que al principio, sobre todo, tuvieron varios momentos de tristeza, de bajón, de estar no al 100%, y les costó adaptarse a eso, a tener que asumir todos los roles, la responsabilidad de llevar un grupo de 10, que los niños no estuvieran tampoco al 100%. Al final todo eso influye en que sea difícil ponerlo en marcha. Luego, una vez coges la dinámica, el problema de este año es que tú coges la dinámica de una cosa y te cambiaba. Pues ahora los grupos van a ser de menos, ahora la mascarilla va a ser obligatoria, ahora estas medidas que tenemos hay que reestructurarlas. Entonces, esos cambios, esa incertidumbre, es lo que a todos y a todas nos da miedo y nos crea, no ansiedad, pero sí que nos afecta negativamente. Y a los monitores igual, era llegar todos los días, también venían muy cansados, al final ya llegaron cansados, anímicamente cansados, y eso se notaba en el trabajo. Pero era un trabajo de refuerzo constante, tampoco tenían la posibilidad de apoyarse en sus compañeros como otras veces para decir, pues mira, hoy tengo un mal día, hoy tira tú del grupo o lo que sea. No, porque al final en el grupo había 2 personas, era la mitad del equipo, entonces era complicado, tenían que asumir unos roles completos todos los días y un nivel de exigencia muy, muy alto. Que yo tengo la suerte de que tenía un equipo excelente y respondieron perfectamente, salvo esos momentos como tuvimos todos de un poquito más de ansiedad, de agobio y demás. Bien, muchas gracias, Belinda. Después en el tiempo de preguntas volveremos a interactuar. Laura, no sé, yo me he quedado con palabras sueltas: miedo, incertidumbre, adaptación, urgencia, apatía, cansancio, o sea, todo como muy negativo, ¿no? Tú creo que vas a meter una palabra que a mí me gusta mucho y que es empatía. La solución va por ahí, pero adelante y cuéntame. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí también es un placer compartir este panel y bueno, y sacando lo bueno de trabajar a distancia, pues el poder estar hoy aquí desde Navarra. Para mí, como para Benigno, necesito hacer una mini fotografía de qué pasó en marzo-abril, ¿no? Cuando nos cierran las escuelas y 1.500 millones de niños, niñas, jóvenes y adolescentes se quedan sin el acceso a la escuela como lo conocíamos. Desde la campaña mundial por la educación ya teníamos montado pues, una movilización social donde íbamos a salir a las calles. Esa situación se paraliza, nos metemos todos en casa y desde la campaña proponemos una pequeña campaña que se llama La Mejor Lección. Veo que ahora estamos conectados 113 personas. Os lanzo al aire un poco que sería interesante pensar para pararnos un poco a ver qué pasó en esos momentos o cómo nos sentimos ahora y cuáles han sido vuestros aprendizajes durante esa etapa y ahora que seguimos caminando, ¿no? Desde el lado emocional, que es todavía mucho más complicado, ¿no? Os cuento que nosotras lanzamos esto al profesorado y al alumnado y nos encontramos con que todas las reflexiones iban relacionadas con el mundo afectivo. Claro, yo antes mi vida la tenía en el cole, en la universidad, quedaba con mis amigos, con mis amigas, iba a hacer deporte. Ahora mi vida está en mi casa.
las relaciones con mis padres o con las personas con las que convivo van a cambiar sí o sí, porque a mí esto me está impactando directamente y por supuesto emocionalmente, ¿no? Y un poco hilando con lo que decía, que yo creo que desde los estados, o bueno, lo que nos toca aquí más cercano, no hay una apuesta clara para trabajar desde las emociones en todas las etapas educativas. Y somos seres humanos, somos seres sociables. Entonces nos han separado eso, y yo veo por el trabajo con los coles que es una apuesta más personal del profesorado. Pero no creo que tenga que ser esa la opción, ¿no? Sino que sea una apuesta más política. Entonces, vale, como os comentaba, tenemos las mejores lecciones que nos llegan del alumnado y el profesorado, y sobre todo se centran en poner en valor temas de convivencia, en que ven más a sus padres y a sus madres en casa, en que les acompañan en el aprendizaje de la escuela. Claro, ahora los papás y las mamás se han convertido en profes. Salen temas afectivos como pueden ser la autoestima, la superación al miedo, la superación de, bueno, de otro tipo de emociones, el compartir espacio, la convivencia. Y en tema de sociedad también se valora mucho que entre todos y entre todas podemos sacar adelante esto, ¿no? Yo creo que la campaña del corazón como que ha pegado mucho, mucho en la sociedad, ¿no? Entonces, detectamos que salen cosas muy interesantes dentro del momento y la situación que estamos viviendo en casa encerrados. A partir de ahí, preparamos materiales para este año para trabajar en los centros educativos. Y sin duda nos parece prioritario que se trabaje desde las emociones. Desde las emociones con una mirada de identificar, porque no podemos dar por sentado que identificamos bien las emociones. Yo tengo 38 años y, bueno, es que en mi experiencia escolar, pues no, el tema emocional ha estado totalmente ausente, y me hacía mucha ilusión escuchar a Benigno, porque yo he sido scout durante 15 años y o sea, yo, para mí, el mundo emocional lo tengo ligado totalmente a la educación no formal, ¿no? En lo escolar me han dado otro tipo de capacidades, de habilidades, pero lo emocional me ha venido por lo no formal. Y bueno, se me ha ido el pájaro por meterme en algo personal. Pero bueno, que tenemos todas estas reflexiones de la mejor lección. Bueno, sí, y entonces el nuevo planteamiento de las actividades van a ir por la empatía. ¿Por qué? Porque, como os comentaron ayer, hay situaciones que, a ver, esta pandemia lo único que ha hecho es desnudar la desigualdad, las vulneraciones, pero ya existían. Existe desigualdad cerca de tu casa y existe desigualdad en países del sur. El tema es el grado de desigualdad. Y ayer os exponían casos muy graves de Guatemala y de Burundi, ¿no? Creo que era el otro país. Sí. Entonces, lo que este año queremos es traer esos impactos de la pandemia, de aislamiento social, que habla Benigno, de discriminación de género, que las mujeres y las niñas siguen siendo las más azotadas, así como otros grupos vulnerables de discapacidad, personas migrantes, personas refugiadas. Otro tema crucial que queremos tocar es la desprotección de la escuela, como comentaba al principio José Luis. La escuela nos protege y no nos tenemos que ir a espacios de conflicto y de guerra, que por supuesto que ahí protege una burrada, pero a mí, como estudiante de Pamplona, la escuela me protege de espacios de violencia, de otro tipo de riesgos, escuela o educación no formal. Y un cuarto impacto que nos parece fundamental dentro de la pandemia es el papel clave del profesorado. El profesorado ha hecho un acompañamiento emocional durante la pandemia y ahora la vuelta espectacular. ¿El profesorado ha tenido una formación para acompañar? Pues lo que ha dependido de él. Igual se ha hecho un curso que ha visto en alguna plataforma o por intereses más personales. Entonces, queremos traer todos estos impactos y queremos hacerlo a través de la empatía. No queremos empatizar en el sentido de que yo escucho un testimonio de un niño en conflicto que no puede ir a la escuela y digo, bueno, yo en Pamplona sí que puedo ir a la escuela. Pues no empatizo con él. No, quiero empatizar desde las emociones. Me explico. Si, por ejemplo, yo escucho el testimonio de este niño que, vale, ahora no tiene acceso a la escuela, pero se ha sentido alegre
y yo también me he sentido alegre durante mi confinamiento, vamos a experimentar más emocionalmente. ¿Por qué esa alegría de ese niño en Burundi, qué tiene que ver con mi alegría? Mi alegría ha sido que he visto más a mi padre y a mi madre, que es que no los veo. Y él, su alegría es que, pues no sé, ¿no? Pues otra cosa. Entonces, experimentar más emocionalmente. Yo os voy a dejar un link de un vídeo que trata la empatía, que me parece que le da un enfoque interesante, porque con estos materiales no queremos tanto, no buscamos tanto el ponerte en los zapatos de una persona que está en un conflicto, en una guerra, porque estamos en otro momento, ¿no? Sino que queremos conectar emocionalmente con lo que hemos podido vivir nosotras aquí y las otras personas en otras partes del mundo o en tu barrio de al lado, que tampoco hay que irse tan lejos. Y eso, os dejaré el link. Entonces, lo que vamos a hacer es conocer testimonios, conectar, y una parte fundamental para nosotros es que para construir sociedades justas, inclusivas, sostenibles, necesitamos conocer otras realidades y necesitamos hacerlo desde la empatía. O sea, yo no voy a poder empatizar o querer cambiar, transformar este mundo si no conozco otras realidades. Es que no me voy Laura, a mover. ¿me permites que te haga un inciso en este momento? Sí, sí, Es que sí, por supuesto. nos escriben desde Guatemala Sonia Raimundo y dice: buenos días, soy Sonia Raimundo desde Guatemala. Trabajar con la empatía ha sido también una lucha constante. Si bien hemos mejorado quizás las relaciones personales familiares, también se ha desnudado las relaciones de desigualdad étnica, o al menos son mucho más claras. Me refiero específicamente al tema de la identidad, principalmente la lingüística en idiomas mayas, que durante la pandemia no es ninguna prioridad, al menos en el campo educativo para el Estado. Ujú. Totalmente, ¿no? Lo que decía un poquito, que al final con esta pandemia se desnudan las desigualdades, pues eso, en tanto idiomas y, bueno, desigualdades de discriminación de todo tipo, ¿no? Muy interesante, muchas gracias por participar. Y también Eh, alguien te pregunta, simplemente ya por añadir, cómo crees que se debería de abordar la educación emocional desde lo formal. Decías que tú lo descubriste en la educación no formal. ¿Cómo se debería abordar desde la formal? Me pregunto. Bueno, la siguiente ponente yo creo que ahí Ahí nos dará pistas. va a dar las claves. Yo creo que debería ser una apuesta política e introducirlo en el currículum a través de herramientas socioemocionales, que no soy experta, por eso luego le paso la pelota a mi compañera, pero bueno, no sé, no sé, o sea, que hay mucha científica detrás, que es que además avala o sea, análisis científicos avalan que el trabajo emocional nos va a mejorar nuestro aprendizaje nuestro aprendizaje académico, va a mejorar nuestras relaciones personales, y si queremos sociedades pacíficas, sostenibles, inclusivas, tendremos que trabajar desde la emoción. Es que si no vamos a ser seres aislados, competitivos, en vez de trabajar en cooperación, ¿no? Que es, bueno, yo vengo mucho del lado de la cooperación, entonces se me va un poco la mirada por ese lado, ¿no? Pero bueno, me parece súper interesante que este año hayamos cogido fuerza dentro de los materiales de la campaña mundial por la educación desde esa mirada emocional que me parece vehicular, ¿no? Para poder trabajarlo. Y bueno, pues con esto, no sé, eso es un poquito lo que os quería comentar. Gracias. Muchas gracias por esta primera parte. Bueno, pues a Mari Carmen le ha quedado ahí encima de la mesa ya alguna cuestión y estamos todos esperando a que tú nos des alguna pista y alguna solución. Adelante, Mari Carmen, tienes el micro cerrado. No lo has abierto, Mari Carmen. Abajo a la izquierda. En la parte inferior izquierda está el micro y el vídeo. Deberías de activarlo. Si no, no sé si... Mariluz, no sé si tú puedes activarle el micro a Mari Carmen. A ver. Mari Carmen, ya te solicité para abrir tu micro, solo tienes que darle a aceptar. Ok.
Estas son las desventajas del online, claro. Si estuviésemos presencialmente, aquí no habría que solucionar estos problemas, pero bueno, nos suele pasar. Cuando íbamos a empezar andábamos todos perdidos en otra ventana, por eso empezamos un poquito más tarde. El micro sigue desactivado. A ver si puedes darle abajo a activar el audio. Abajo izquierda, Mari Carmen, abajo izquierda. Ahí estamos. Voy lenta, Perfecto. pero voy, ¿eh? Perfecto, ahí. Voy lenta, pero voy. A ver si ahora me deja. Es que si veo la presentación no me deja conectar con vos. A ver, ahora voy a compartir la pantalla. Te estamos oyendo y te estamos viendo perfectamente. Cuando Creo que voy. Muy bien, adelante. Venga. Ahora la tenemos ya. Lo voy a poner en modo presentación. Bueno, lo primero, dar las gracias por participar en la sesión, ¿no? Y bueno, ya mis compañeros de mesa me abrieron la temática para comentar y, ay, esperad, que no Sí, sé perfecto. qué hace aquí ahora. Ahí Vale. está. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el mundo emocional, como decía Laura, pues es un mundo científico interdisciplinar que tiene muchas miradas. Yo he puesto ahí las tres grandes, la neurología, la psicología y la pedagogía, pero pueden meterse muchísimas ciencias y cada una aporta en ese saber emocional su ciencia con carácter autónomo y con carácter funcional, es decir, se conectan entre sí. Yo he tenido que trabajar con cosas de neurología, con cosas de psicología, con neurociencia, para llegar a hacer una parte pedagógica, ¿vale? Por lo tanto, es un saber que es rico, pero el ser humano trabaja desde el momento en que pone un pie en este mundo y llora, pues es un ser sintiente. Luego aprende a pensar y luego tiene que actuar, y el ser humano, para tener un mundo emocional rico, tiene que equilibrar los tres niveles: sentir, pensar y actuar, ¿vale? Porque es la seña de identidad que nos va a dar a cada uno, ¿no? La revolución emocional no llega a España hasta 1990 y viene de la mano de Howard Gardner con las inteligencias múltiples y con el bestseller de Daniel Goleman de la inteligencia emocional. Entonces, lo emocional empieza a ser visible. Pero, como decía Laura, en la escuela no estaba, ni estuvo. Era la gran deuda que tenía el sistema educativo, porque era preferentemente cognitivo, el desarrollo de la competencia cognitiva, ¿vale? Pero hoy sabemos que ha entrado en las familias, en la escuela, en la empresa, en la sanidad. Podemos tener la coletilla emocional en miles de sitios. ¿Por qué es necesario este aprendizaje? Pues muy claramente, porque yo no soy responsable de lo que siento, pero sí de cómo gestiono lo que siento. Si yo puedo tener ira, ¿es malo sentir ira? No, porque es una emoción más. Ahora, si la ira es, te rompo la nariz, atropéllame camión, vamos mal. Es decir, tengo que enseñarle a la gente cómo gestionar esa ira y que se convierta en otra emoción, que no es un problema sentir ira o estar triste, que son las que socialmente no gustan tanto, pero las necesito todas, ¿no? Aquí en España el profesor Vizquerra fue y su grupo los que empezaron a trabajar sobre ese proceso educativo continuo, permanente, pero nos hemos ido sumando con nuestras investigaciones, nuestras tesis doctorales, nuestros trabajos, a entender que tenemos que habilitar competencias, conocimientos, valores, actitudes, porque la vida es unir los tres puntos: pensar, sentir y actuar. Y tiene que ser unas competencias para la vida, porque la educación emocional es una necesidad de ciclo vital. Yo le digo a mis alumnos que en la época del romanticismo no se morían por amor, se morían de tifus o de tisis. Nadie se muere de que lo quieran. A todo el mundo le gusta que lo quieran y sentirse querido, ¿no? A nivel docente,
los estudios avalan que hay una relación entre el coeficiente emocional y el coeficiente intelectual que puede ir entre 80-20 o 70-30. Por lo tanto, no es nada desdeñable educar en emociones, porque garantiza el aprendizaje. Si yo tengo un equilibrio emocional, las áreas curriculares entran mejor. Y porque el profesor es un ser emocional, el estudiante es un ser emocional, los padres son seres emocionales, toditos. Nadie las deja en casa durmiendo el sueño dogmático. Nadie. Por eso entiendo que la educación emocional es una dimensión educable del ser humano como todas las demás, y que si queremos hablar de educación integral, si nos olvidamos las emociones, mal vamos. Necesitamos que el ser humano se eduque emocionalmente. ¿Cómo? Pues educar con la afectividad, es decir, crear una atmósfera preparada para transmitir conocimientos emocionales y de otras áreas curriculares. Enseñar la afectividad. Enseñamos siendo afectivos. Enseñamos por moldeado y modelado. Valores, competencias, ¿vale? Educamos por la afectividad, debe ser una finalidad de la educación en sentido estricto, tanto formal como no formal como informal. Es decir, la diferencia entre los procesos educativos es una cuestión didáctica. Todo es educación. Las pragmáticas y las programaciones serán distintas. Y si los profesionales de la educación y otros profesionales adquirimos conocimiento técnico, pues haremos una vocación profesional, es decir, haremos que nuestros futuros profesionales se especialicen también en cómo enseñar desde el afecto y las emociones. El COVID-19, cuando se implanta en el mundo global, decía la gente en general, uy, está en China, está muy lejos, ahí los chinos son muchos, aunque se pierdan unos pocos, pero nos vino para aquí. Y evidentemente nos afectó en nuestras experiencias a esa trilogía de pensar, sentir y actuar. Lo decía tanto Beni como Laura, tenían miedo, tenían expectantes, tanto tiempo quietos, entonces ya no sabías qué hacer, o qué pensar, o qué sentir, ¿no? Entonces, evidentemente era un proceso físico, emocional y social, porque ese aislamiento nos llevaba a, oye, tengo que protegerme yo en primera instancia, pero tengo que proteger a los míos, a mis allegados. ¿Y si me contagio? ¿Qué signos y síntomas voy a mantener? Bueno, pues evidentemente en esta situación creo que lo emocional ayudó a reducir muchos elementos de este proceso de qué es el COVID y qué es la pandemia y estar encerrados, ¿no? Es lógico que sintamos cosas encontradas, emociones y sentimientos encontrados. Me puedo sentir con miedo, ansioso, pero también valiente o altruista o empático. Es decir, no está reñido una cosa con la otra, porque es una montaña emocional. Como decía Beni, a los principios sentían una cosa, luego fueron aprendiendo y sintieron otra. Es lógico que en una situación de descontrol, de desconocimiento, pues se sienta sentimientos y emociones encontradas. No es nada anormal, ¿vale? Entonces, he puesto a modo de ideas algunos consejos que hemos puesto prácticos para trabajar desde la universidad el mundo emocional, ¿no? Pues la importancia de mantener el sentido común, una lógica sensata y un razonamiento práctico que me guíe. Luego, reconocerme como ser que siento, es decir, acepto lo que siento y las emociones que experimento. Se lo tengo que saber decir a los demás. A ver, yo no puedo ponerme, como decía Laura, en los zapatos de otro o sentir lo que siente otro si primero no lo experimento en primera persona. Entonces tengo que saber lo que siento para luego proyectar o conocer lo que otro siente. ¿Cómo las herramientas para trabajar todo esto? Pues, hombre, compartir las emociones lo hemos hecho desde el dibujo, el canto, la creación de textos, ¿no?
hemos tenido que valorar pues, las circunstancias, porque muchos somos sujetos de riesgo. Entonces, hemos reducido nuestra actividad mucho más todavía. O saber qué significa estar contagiado, qué significa ser sintomático, ¿no? Pero hemos entendido que si nos dejábamos guiar por el miedo, no arreglábamos nada, porque el miedo, igual que se trabajó en otras circunstancias como la violencia, lo que genera es parálisis o quietud. Es decir, hay que tener respeto, pero no miedo, porque si no, no hacemos nada. Cuidado con el exceso de información, porque a veces se nos pasa la parte cognitiva, es decir, informados sí, pero hasta un punto, porque si no estamos en alerta y alarma continuamente, y eso no puede ser bajo ningún concepto. Si no, nos volvemos a paralizar por el miedo. Luego, teníamos que intentar que la gente cuidara sus rutinas, a pesar de estar confinados. El aseo, la comida, el ejercicio físico, el sueño, porque eso repercute en nuestra vida emocional. Valorar y poner prioridades. Hombre, a mí me encantaba salir y tener una vida social, pero si no la puedo tener, la voy a crear de otro modo. Voy a conquistar otras cosas en situación de pandemia o en situación de no me muevo de mi casa. Delimitar muy claros los tiempos, aunque a veces las bromas que circulaban por WhatsApp, ¿no? Nos vamos de vacaciones a la cocina. Vale, pero eso que parecía una cosa que... Pero era cierto, es decir, yo me iba a otra dependencia de mi casa y me buscaba otro tiempo y otro espacio distinto para hacer, ¿no? Mantener la comunicación. Nunca hice tantas videollamadas en mi vida. Ni los nuevos programas, el Zoom, el Microsoft Teams, de todo aprendimos. Primero aprendimos por ensayo-error, porque no teníamos formación. Luego la universidad nos fue poniendo formación, pero yo me pasé muchas noches mirando los vídeos de YouTube para saber crear equipos de Teams o mantener, dices, porque tengo que contactar con la gente. Tengo que mantener la calma y seguir dando clase y contactar con la gente para la situación que tenga, ¿no? Ser realista, es decir, estamos en una situación rarita, pero pasará. Como decía Beni, lo recordaremos como, ¿y os acordáis con el COVID? ¿Y os acordáis, no? Y luego, pues eso, lo que decía Laura, demostrar empatía y solidaridad, porque evidentemente estamos todos a una, hay que arrimar el hombro. Seas profe, seas estudiante, seas trabajador del ocio, da igual. Todo se resume en estamos todos a una como Fuenteovejuna. ¡Pum! ¿Sí? Entonces, yo como individuo también tengo que saber cuidarme, porque yo siempre digo que hay 5 emociones básicas. Luego, los investigadores nunca están de acuerdo en cuántas emociones hay y cuál es el criterio clasificador, porque hay tantas como formas y colores, ¿vale? Pero bueno, sabemos que hay 6 básicas, pero yo siempre digo que soy muy emocional, pero tengo 5 sentidos y el sexto que gobierna los otros 5 es el sentido del humor. ¿Por qué? Mantener un humor positivo, reír, sonreír, reírte incluso de una situación complicada como esta, ¿no? Te alivia la tensión. Alivia mucho la tensión, ¿no? Realizar actividades de relajación y respiración, es decir, Dios, en este momento qué agobiado estoy, entonces voy a hacer otra cosa para que me rompa esta situación, ¿no? Oportunidades de aprender, es decir, el COVID nos ha puesto a aprender miles de cosas, a todos, o a desaprender otras que creíamos que eran fantásticas, porque no es solo aprender, a desaprender otras y decir, ¿cuánto nos queda? ¿Cómo tengo que entender? Yo me puedo cargar de tensión, evidentemente, pero tengo que aprender a descargar esa tensión con formas, como decía Laura, en positivo. La lectura, la escritura creativa, la música, el canto, el baile.
Esa armonía que decían los filósofos, mente y cuerpo, pues todas estas experiencias artísticas o de otras nos ayudan a nivelar las fuerzas, ¿no? Necesitamos mantener distanciamiento social, pero no emocional. Por lo tanto, tengo que aprender a comunicarme con los otros de otra manera. A decirle que sigo siendo un ser emocional. Y a decirle que aunque estemos mediados por la tecnología, no nos podamos dar abracitos, que claro, o besos, porque hay gente que no abraza ni besa, pero otros muchos somos muy emotivos. Por lo tanto, guardar esa distancia nos coarta un poco, pero evidentemente hay que buscar otra forma de decirle a los familiares, a los amigos, a los compañeros, que estamos todos aquí. Que la creatividad y la forma de expresar emociones es tanta, y ayer ya lo decía la chica que habló, esperar que voy a mirar la chuleta, porque no me acuerdo todos los nombres. A ver, te ayudo yo. Elena Rúa hablaba de escuelas resilientes. Eso. Y la resiliencia es una capacidad emocional que se aprende. A ver, hay quien en el tema de emociones, a pesar de que el currículum no está totalmente diseñado para eso, ha aprendido las emociones y las lleva en su ADN. Pero si yo digo que es una necesidad de ciclo vital, se enseñan y se aprenden siempre, a cualquier edad. Yo trabajo con personas mayores y aprenden las emociones y las usan con sus nietos. Me decía, ¿por qué no me enseñaron esto cuando criaba a mis hijos? Digo yo, porque no estaba puesto nada más que en el ADN de las familias, y si tenías una familia emotiva, estupendo, pero es que la distancia del género en la educación, a las mujeres la emocionalidad se nos iba en el ADN y a los hombres no. A los hombres no lloran, los hombres pelean, los hombres no pueden expresar emociones. Eso va cambiando, ha ido cambiando, porque se ha entendido que si trabajamos las emociones desde las etapas más tempranas, hemos ganado mucho. Hay experiencias buenas, pero en el currículum solo hay dos formas de hacerlo. O lo incorporo como una materia o como un tema transversal. Hay experiencias positivas en ambos casos, pero también hay reticencias a incorporarlo como una materia del currículum porque dicen, si lo tengo que estudiar para examinar, malo. Claro, entonces, como pasó con otras materias que se incorporaron, entonces hay reticencias a meterlo como una materia dentro del currículum. Pero hay experiencias en ambos casos, como una materia, como un tema transversal en más de una materia, o como un programa de aprendizaje-servicio, de formación, pero claro, como decía Laura, ayudada por los equipos docentes, que son en primera instancia los que están en primera línea de guerra con los chavales. Entonces, hay experiencias buenas, pero no hay una claridad que diga, debe ser así, ¿no? Hombre, si hubiera... A ver, la legislación lo reconoce, la legislación educativa reconoce el tema de las emociones desde 1990. Pero la pragmática de cómo esto se desarrolla, pues no hay una unificación que diga cómo hacer, ¿vale? Y para finalizar, pues fruto también de la experiencia, pues cuando hemos tenido personas cercanas que han tenido un COVID positivo, ¿cómo hemos trabajado todo esto? Pues lo primero que hemos hecho es darle apoyo emocional, porque no sabía muy bien cómo se sentía. Entonces, hemos desbloqueado muchas emociones, le hemos reconocido su valentía para afrontar la enfermedad, porque bueno, si estás asintomático aún es más leve, pero no todo el mundo está asintomático. Le hemos pedido que perseverara y que trabajara pues, en mejorar factores internos y externos de una situación como la que vive.
crear redes familiares y de comunicación online para que no se sienta solo. Yo los llamaba por las noches en videollamada o por Teams. ¿Cómo estamos? ¿Cómo van las tareas? ¿Cómo van los signos y síntomas? Tarará, pues lo que fuera, ¿no? Distraerlo de otras actividades que hacíamos online para que no todo se convirtiera en he dado positivo en COVID, ¿no? Mantener, pues eso, las actividades académicas era una forma de no pensar demasiado en el COVID. Hacer una actividad, apoyarse en los grupos de trabajo, no anticipar consecuencias negativas, entender que iba a ser rechazado y estigmatizado por el hecho de estar contagiado, ¿no? Y que en todo momento tiene permiso para sentirse mal y decirlo. Luego ya veremos cómo se puede mejorar esta situación. Y nada más, esta es mi propuesta de trabajo. Ahora, todas las preguntas que queráis a vuestra disposición. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, tienes muchísimas preguntas para ti. No sé por dónde resumirlas. Vamos a quitar la... Voy a cerrar la presentación. Eso es. Y ahora me pongo aquí. Dime. A ver, hay muchas preguntas. Lorena lo decía antes, Sonia desde Guatemala insiste y Carmen desde La Coruña también preguntando ¿por qué creéis, aunque tú ahora ya has dado alguna pista de que hay experimentos de hacerlo materia o tema transversal, que bueno, se está viendo, ¿por qué si dices que desde el año 90 esto ya está encima de la mesa y estamos en el año 2020, han pasado 30 años, la pregunta es, por ejemplo, la de Carmen Soler, ¿por qué crees que incluso en colegios buenos y muy buenos, todavía a día de hoy, y con las evidencias científicas encima de la mesa que vemos y que nos has dicho, no se incluye la educación emocional, no está formado su profesorado? En definitiva, ¿por qué no se actualiza este tema? Mira, ya empieza a haber formación especializada y profesorado que pide formación o que hace formación. Pero esto, a ver, las ruedas del cambio no van tan rápidos como a veces quisiéramos. Y cuando tú empiezas a pensar en tu vida emocional y a lo que puedes transparentar y a lo que puedes mostrar, pues hay gente que le tiene miedito a su propio mundo emocional. Yo la experiencia que tengo trabajando con niños, jóvenes, adultos y personas mayores es que, como decía Beni, los niños y los jóvenes se acomodan rapidito. Cuando eres más adulto o una persona mayor, le lleva un tiempo porque la gente le tiene miedo a lo que puede hurgar para adentro, a conocerse. A veces te preguntan, ¿eres terapeuta? No, yo no soy terapeuta, yo no soy psicóloga, ni psiquiatra, ni nada, no soy terapeuta. Yo te enseño a trabajar las emociones desde el punto de vista educativo o psicopedagógico, porque se conexionan. Pero no voy a mirar ni a hacer un diagnóstico de nada. Pues la gente tiene miedo a expresarse, a contar, a qué imagen puedo dar si desvelo que soy emocional. Y lo eres. Lo que pasa que, ¿qué pasa? Que el sistema nos coartó mucho y desligarte de experiencias para cambiar, pues cuesta. Pero hay experiencias buenas y el profesorado se va dando cuenta que ayuda tanto al estudiante como al profesor propio, saber que las emociones van a la escuela, ¿no? Van a la escuela o van a los centros educativos. Yo también añado otra cuestión para meter en el debate. Antes Benigno nos decía eso, la gente tiene miedo, la gente se aísla, la gente está perezosa. Justo en este momento en que no puedes expresar las emociones, no hay contacto físico, hay distanciamiento social y yo creo que también emocional. ¿Se puede trabajar esto? O sea, es como decir, vamos a pescar, pero ahora hay un maremoto en el mar. O sea, bueno, hay que reinventarse.
Porque claro, evidentemente el ser humano es un ser social por naturaleza, es afectivo en primera instancia y emocional. Y si tienes que guardar la distancia, a mí, por ejemplo, que yo doy besos y abrazos a mogollón, me lo tengo que pensar 3 veces. Sí, pero evidentemente hay que reinventarse. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues la cercanía online. O decirle, mira, estoy aquí, entiendo cómo te sientes, entiendo qué es esto. Es una cosa muy rara no poder tocarse, abrazarse. Sí, nada más que con los convivientes. Bueno, nos queda un respirito de los convivientes. Ya. Pero hay que reinventarse en ese sentido porque reconocer que el otro siente o que puede tener malestar, aunque sea online, ayuda a entender que tienes, como decía Laura, empatía o que te ayuda a sobrellevar toda esta situación que es una montaña rusa emocional. Benigno, para ti, en el mundo del ocio, el tiempo libre, campamentos, ¿los monitores están siendo formados en esta educación emocional? Yo puedo hablar desde nuestro punto de vista, ¿vale? No sé lo que se está haciendo en otros espacios. Nosotros sí que formamos a nuestros monitores y obviamente el apartado emocional es algo fundamental, ¿vale? A todas las edades, desde los más pequeños hasta los adolescentes, todos tienen una necesidad emocional muy grande y además venían de estar enclaustrados en casa con sus familias, entonces sí que trabajamos y que se prepararan para lo que pudiera venir y sí que o sea, no dimos una formación específica del apartado emocional, pero sí de que prepararnos ante los niños cómo pudieran venir y adaptarnos a ellos. Como te decía, nos íbamos adaptando un poquito a todos ellos en esos pequeños grupos, pues cuando había alguna discrepancia, algún niño que teníamos con alguna necesidad, pues nos íbamos adaptando a las necesidades de cada uno de ellos. En el apartado, luego, en temas de la Xunta y demás, sé que se dio una formación sobre COVID a todo el personal que fuera a trabajar esta campaña de verano, una formación online, pero apartado emocional yo creo que eso no se trabajó. De hecho, si me lo permites, voy a contar una anécdota. Yo fui director en un campamento de la Xunta y en los campamentos de la Xunta, un campamento de pernocta, durmiendo allí, teníamos 30 niños y teníamos dos grupos de 15 que sabían que existía el otro grupo, pero que no, o sea, no lo veían de pasada, pero no tenían interacción con ellos. Eran niños de 10 a 12 años y la verdad es que fue una situación difícil, es una situación complicadísima. ¿Cómo le dices? O sea, tenía una pared por medio y unos comían a un lado y otros al otro del comedor, con una pared entre ellos y se escuchaban, pero no se cruzaban por los pasillos, pero unos dormían en un piso, los otros en el otro, tenían diferentes escaleras para subir, convivían juntos, pero no se veían. O alguna actividad, sí que preparamos alguna actividad para que desde la distancia pues participaban, pero es un sistema complicado y eso también creo en ellos, pues lo que decía, venía con muchísimos cansancios, apatía sobre todo de no querer participar, no sé, fue una situación complicada. Gracias. Para Laura. Laura, ¿consideras que se ha puesto de manifiesto que las asignaturas más marías, entre comillas, plástica, música, etcétera, ahora cobran más relevancia por su trabajo con las emociones? Sin duda. Bueno, es que además yo creo que cuando hemos estado encerrados en casa, que nos ha hecho un poco, ¿no?, desfogar o pensar en otras cosas. Hemos estado haciendo deporte con vídeos de YouTube, hemos estado cantando, hemos estado haciendo actividades de dibujar, Entonces, el planteamiento de estas nuevas unidades también quieren ir un poquito por ahí, ¿no? Poner en valor todo lo que nos ha dado esa estabilidad emocional cuando hemos estado en casa, que ya eran importantes antes, ¿no? Pero bueno, sacarlas a relucir ahora. Y mi enfoque siempre, como os decía, como yo vengo del mundo no formal, el planteamiento de actividades siempre van a ser desde la experimentación, desde el individuo que piensa sobre eso o cómo se siente, y siempre dinámica, role-playing, talleres. Lo que pasa es que el profesorado ahí me para un poco y me dice, Laura, que no podemos hacer esto porque no se pueden pasar una cosa
un elemento el uno al otro y tocarlo, ¿no? Yo quiero hacer como muchas cosas de interacción y de cooperación y en ese aspecto sí que estamos un poquito más limitadas este año, pero todas las acciones para mí el juego para mí tiene un valor espectacular para desarrollar habilidades sociales, habilidades emocionales y bueno, o sea que vaya, que para mí eran fundamentales y nos lo han demostrado en la pandemia y vamos a coger eso y a dejarlas en el lugar que se merecen, ¿no? Mari Carmen, para ti, Dime. tú que también eres especialista en cine, bueno, más que en cine, en lo que utilizar el cine, ¿no? Dentro de ese binomio arte-emociones, en este momento de pandemia y de reclutamiento aparecen con enorme fuerza las plataformas Netflix, Amazon Prime, HBO, y la gente, como no sale de casa, se pasa horas y horas consumiendo televisión, viendo series, viendo películas. A ver, claro, depende de lo que vean. ¿Tú cómo valoras este excesivo exposición al mundo audiovisual para rellenar esta falta de no convivencia con otros y pasarse horas en casa A ver, trabajando? como la única película a día de hoy que hay sobre las 6 emociones básicas es la de Pixar, del revés, ¿no? Pero yo trabajo el mundo emocional en el cine y tú cuando eliges la película, claro, no es poner la película sin más, es prepararla para trabajar emociones, cualquier película. Entonces, evidentemente puede utilizarse cualquier película, porque a veces no vas a ir a la película completa, sino a escenas, a trabajar escenas. Entonces, donde tú utilizas ese aprendizaje. El método socioafectivo es lo que utiliza el cine para vivir en propia piel lo que los personajes muestran. Entonces, como tú vas a elegir escenas y tú lo tienes programado dentro de un contenido que quieres transmitir, es la forma que tienes de trabajar. Es decir, transcribes escenas, se analizan escenas, pero presentas la película en general, pero cualquier corto o cualquier largometraje o cualquier serie, pues tú puedes utilizarla para el fin de trabajar el mundo emocional. Hombre, hay películas clásicas como En busca de la felicidad, Siete almas, luego en el colectivo de mayores, Mis tardes con Marguerite o Abuelos, que acaba de salir. Pero eres tú el que pones el punto de cómo analizar las determinadas escenas y lo que quieres meter dentro del contenido didáctico, pedagógico que utilizas las películas. Pero la gente es un aprendizaje vicario cuando ve series y cuando ve películas. Se pone en el lugar del personaje y es otra forma de aprender el mundo emocional. Ahora, claro, no es lo mismo verme pues toda una serie de películas, ¿no? Para mí, cuando voy al cine, incluso en tiempo de ocio, se me enciende la bombilla emocional de decir, esto me vale, esta película la puedo usar para tal materia, para tal clase, para tal cole. Sí. Y luego, pues lo que tú quieras. Hay cortos muy buenos, El caso de Lorenzo, o los libros del señor Lesmore, que es un cortometraje que trabaja el mundo de que te lleva al mundo de las emociones y es como un cine mudo. Pero eso lo he trabajado con niños pequeños y con adolescentes, y aunque es cine mudo, entendían perfectamente el lenguaje emocional. O sea, hay muchas herramientas, muchas. Uy, te voy a pedir que todas esas películas que nos has comentado las escribas en el chat porque ya la gente no me ha dado tiempo a tomar nota de ellas. Bueno, pues escribiré. Vale, otra Algunos pregunta. están accesibles en YouTube, ¿eh? Se pueden Sí, pero descargar. claro, pero hay que saber cuáles son porque pero las bueno, has dicho sí, y lo no pondré, hemos... lo pondré, os lo mandaré en un documento y lo mandaréis a la gente que esté interesada, sin problema alguno. No, sobre ese tema que comentabas del cine o de las series, lo que es gracioso ahora que ya vivimos en el mundo de las plataformas de contenidos audiovisuales, que pones la plataforma y ya te ponen películas que te van a gustar, películas que te van a emocionar, o sea, te dirige a Claro, alguien pero que eso es no la sabes forma quién es.
Eso es la forma de vender, eso es lo que entra. Sí, sí, pero es tremendo, ¿no? Y Como ya tiran de evidentemente, las y luego, emociones. claro, porque es lo Películas que te primero han gustado y películas que te van a gustar porque te ha gustado esta y te vinculan a pero toda una... es lo primero que es el primer lenguaje que tenemos. En el momento en que nacemos, ¿cuál es el primer lenguaje que nos ponen? La piel con piel, por lo tanto, ese es el primer lenguaje del sentir. Es decir, en primera instancia somos seres sintientes, entonces la publicidad, las plataformas de películas y lo que sea, pues eso es lo primero que a dónde va, al corazón. Sí, sí. Bueno, otra pregunta, no para nadie en concreto, para todos en general. Nos recuerdan que ayer Elena comentaba en el webinar 1 que hablaba que dentro de la brecha digital habría 3 brechas. Una de ellas era tener la capacidad de usar con responsabilidad los dispositivos. ¿Consideráis que puede que esa brecha que nos hablaba y el abuso de estas tecnologías merma nuestra capacidad de autogestionarnos emocionalmente? A ver, las tecnologías ayudan, pero también hay que tener la cabeza lo suficientemente fría para decir en un determinado momento me desconecto. ¿Vale? Yo de vez en cuando apago el móvil. Y claro, en mi círculo de casa me dice, ¿cómo apagas el móvil? Digo yo, porque estoy en otro tiempo. Estoy en el tiempo de mí, para mí, para mí. No, no, no. No estoy conectada. Pero es que hay gente que solo de pensar que el WhatsApp cae, le da un infarto de miocardio. Y no solo son los jóvenes, hay gente adulta que también. Oh, por Dios. Pero, a ver, la tecnología es muy importante. Nosotros hemos podido mantener muchas cosas gracias a la tecnología, pero también hay que tener el equilibrio de la razón y el corazón para decir, hasta aquí, la tecnología está aquí. Me ayuda, pero hay otras cosas más allá de la tecnología. Y cuando a algún chaval le quitas el móvil o le dices, no, no, vamos a jugar, al final no acaba pasando bomba. Pero de entrada te dice, ¿cómo no voy a llevar el móvil? O en el colegio las cestitas de los móviles. Dices, ¿cómo voy a dejar el móvil ahí? Digo yo, mientras está en clase. En algún momento en la universidad también podríamos tener una cestita para dejar los móviles. Benigno, vosotros en los campamentos, ¿cómo actuáis con el tema móviles? Pues nosotros creamos la famosa cestita, sí, antimóviles, para sobre todo los mayorcetes, porque solo saben relacionarse mediante el móvil, ya sea enseñando vídeos, ya sea jugando a algo. Es una situación realmente, pero a mí me preocupa, ¿eh? Quiero decir, veo a los jóvenes ahora que muy enganchados, ¿no? Y hablando de de Netflix y demás, cada vez nos invitan más a estar consumiendo constantemente. Y, por ejemplo, las redes sociales, Instagram, Facebook y demás, estamos seguido enganchados a eso, nos proponen seguido cosas atractivas para nosotros, saben exactamente qué queremos a todos los niveles y al final somos objeto, o sea, nosotros realmente somos su producto. Ellos, las grandes empresas, le pagan para que nos promocionen sus artículos a nosotros. Nosotros somos el público, somos a quien va, ¿no? Y es el gran negocio ahora de las redes sociales. Y ahora estamos consumiendo a unos niveles que nunca, tanto eso, plataformas de streaming como Netflix y HBO, Twitch ahora en los jóvenes está muy arraigado y ha crecido exponencialmente muchísimo. Y creo que es algo que tenemos que replantearnos y en algún momento educar a los jóvenes sobre hacer un uso razonable. Pero es complicado porque ahora es como a los niños, niños de 12 años, ¿vale? Si tienen el móvil ya es una forma de relacionarse, pero quedan aislados los que no tienen móvil. Es una sensación súper extraña. Voy a remitirme otra vez a un campamento en el que estuve este verano. Tenía una hora, cada 2 días tenía una hora para el móvil, para llamar a las familias, en teoría, ¿vale? Y muchos venían con el móvil, niños de 12 años ya tenían móvil con TikTok y todas estas cosas. Había dos del grupo de los más mayorcetes que no tenían
pues en esa hora quedaban completamente marginados. O sea, porque como no tenían móvil, no podían participar en la participación de los otros niños con su móvil o interactuando a través del móvil, grabando TikToks o lo que sea. Es algo que a mí personalmente me escama un poco y me anima a que hay que seguir trabajando y sensibilizando a los niños en un uso razonable, ¿vale? Sobre todo a las familias. Yo creo que aquí esto todo también radica. Creo que un niño con 12 años podemos entrar en una discusión de si necesita o no necesita el móvil. Yo no sé hasta qué punto. También otra cosa es verdad, que si todos los amigos tienen, al final esto es presión de grupo. A las familias le estás haciendo una presión de grupo brutal y si en toda la clase mi niño queda marginado porque no tiene el móvil con 12 años, pues al final supongo que todos y todas caeremos y le compraremos un móvil. No lo sé, no creo que sea un tema fácil, pero nosotros aquí, por ejemplo, en nuestros campamentos sí que hasta el descanso tenemos una caja de móviles o les obligamos a que sí que intentamos darle la responsabilidad a ellos. Antes sí que utilizábamos el recurso de la caja de los móviles, pero también queremos que sea trabajo de ellos y esa responsabilidad. Durante la actividad y en los momentos de actividad no podéis estar con el móvil, aunque lo tengáis y no pasa nada. Que se acostumbre también a recibir una notificación y que no la tienen que ver al momento. Eso es también súper importante, porque, y esto pasa también en los cursos de monitores, con ya mayorcitos, mayores de edad, pasa. Es decir, no es solo de adolescentes, es un problema que se está extendiendo, porque la sociedad está creciendo y esos nativos digitales ahora están creciendo y nos lo encontramos muchas veces en los cursos, que hay una dependencia de los móviles muy grande, muy grande. Entonces, bueno, yo creo que es que hay que trabajar en los estadios más anteriores y ya desde niños sensibilizar a las familias, sobre todo. Yo creo que es el gran eslabón que muchas veces se nos queda olvidado. Sí, Bueno, y yo... Sí, adelante. Perdona, solo quería aportar que totalmente de acuerdo con el uso responsable, pero por aportar un poco en el mundo emocional, que sería interesante ver que, o sea, a mí ha pasado, ¿no? Mi sobrino se le quita la tablet y ¿eso qué le genera? Le genera enfado, le genera ira con 8 años. Oye, ¿qué estamos haciendo mal, no? O sea, y claro, te pongo delante un espejo para que veas cómo estás reaccionando, cómo se ha transformado tu cara, ¿no? Ante esto que acaba de pasar. Entonces yo creo que todo eso habrá que ir trabajando, aparte de un uso preventivo, también las consecuencias, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tenemos muchas preguntas, pero tenemos que ir acabando. Voy a transmitir una última que yo creo que apunta directamente a Mari Carmen, a su cabeza además, que, que manda Katia y que dice, como futuros pedagogos y pedagogas, debe ser una alumna de la universidad, la gestión de las emociones debería ser un contenido a tratar en sí mismo o cuanto menos un contenido transversal, como decías. ¿Por qué en las facultades de educación no se trata esto? Pienso, dice, como opinión, que sería sumamente útil que se oferten o coordinen actividades específicas que aborden este tema. Bueno, no hay una materia específica que aborde este contenido, pero yo en todas mis materias, y tengo unas cuantas, trabajo temas emocionales. No, porque no hay materia. O sea, el plan de estudios, la última modificación, no hubo materias de ese terreno, pero se trabajan. Y se trabajan como o prácticas de aula o contenidos específicos dentro de las distintas materias del plan de estudios de pedagogía. Y no soy yo la única en la facultad que trabaja este tema tampoco, ¿eh? Quiero decir que hay profesorado que lo incluye en sus materias, pero bueno, como una parte del programa. No hay una materia que diga educación emocional o educación afectivo-emocional. Bueno, pues es la 1:30. Hemos sido absolutamente puntuales. Os agradezco mucho a los tres que hayáis expuesto de forma tan cercana, tan distendida, pero tan interesante, cumpliendo los horarios. Creo que aquí podemos dejarlo por hoy. Decir que va a haber un nuevo webinar dentro de una semana, el próximo jueves 26 de noviembre, muy interesante también. Será Ecofeminismo, tejiendo un futuro común, será a las 6 de la tarde. Y también recuerdo a todo el mundo que en el último día haremos una evaluación para que nos puntuéis qué tal los webinars, ¿no? No sé cuál ha sido mejor, pero bueno, para ir viendo
y valorando qué tal os habéis maravilla. sentido. Muchas gracias, Laura, desde Pamplona. Ha sido un placer enorme. Tendremos que hablar tú y yo de Honduras porque tenemos historias comunes en ese país, creo. Muchas Gracias, Mari Carmen, por Nada, a vosotros. y gracias, Benigno, por acompañarnos hoy y por tu experiencia. Gracias a vosotros y vosotras. Muy bien, pues gracias a todos y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Un abrazo. Gracias, adiós. Venga, gracias compañeros por compartir mesa.